Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Ruth. En la época de Hitler, los cristianos alemanes, los creyentes, pensaban que todo ese control, todo ese dominio, todo eso que desde ese punto de la historia al día de hoy nosotros bien vimos por documentales, por lecturas, llegaron a pensar, creyentes evangélicos alemanes, que eso era la mano de Dios, que era Dios obrando en ese tiempo, por el hecho de que está el concepto de que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Y eso llevó a que muchos, podemos decir teólogos, eruditos, se armara una discusión sobre eso. Si realmente Dios estaba detrás de eso, o cómo podemos explicar la soberanía de Dios en ese contexto, cuando los creyentes evangélicos alemanes decían que Dios era el responsable de todo eso. Bueno, en el estudio, en la discusión, se pudo considerar dos cosas de Dios. Lo que se conoce como la inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La inmanencia quiere decir que Dios no deja su creación, que Dios se relaciona plenamente con su creación. Pero la trascendencia quiere decir que no se relaciona en nada, que no hay nada de Él, que es separado de Él. Entonces eso uno trae, y bueno, este es un conflicto mental, es una tensión. ¿Cómo vamos a poder entender eso? Por un lado la inmanencia de Dios, pero por otro lado la trascendencia. Por un lado es tan unido, tan relacionado con su creación, y por otro lado tan lejano de su creación. Bueno, gracias a Dios por estas tensiones, porque nos humillan. Pero podemos entenderlo de la siguiente manera. Hoy leíamos Hebreos, capítulo 12, que la disciplina ¿para qué era? Para ser participantes ¿de qué cosa? De su santidad. Y ahí podemos ver la inmanencia de Dios, porque Dios es santo. Él es lleno de santidad y Él comparte su santidad con nosotros. Pero por otro lado tenemos la trascendencia de Dios, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Que Él habita en luz inaccesible. ¿Se acuerdan Isaías? ¿Se acuerdan Juan? Veían al Señor y caían como muertos. Que nadie puede ver a Dios. Bueno, esa es la gran trascendencia de Dios. Y uno dice, Pablo me mira con cara. Sí, yo también. No pongo esa cara, pero también tengo esa cara al escuchar eso. Y justamente ese pensamiento que estos alemanes cristianos en ese entonces tendrían, no comprendían esta verdad de la trascendencia y la inmanencia para poder comprender lo que estaba pasando. Pero no era algo que estaba sucediendo en ese momento. Era algo que hace muchos años atrás también sucedió y va a seguir pasando aún entre nosotros. Y es en la historia de Ruth. Y vamos a ver a una mujer, a esta mujer, Noemí, que tenía este conflicto. No entendía la inmanencia y la trascendencia de Dios. Una mujer que estaba totalmente llena de amargura. Ella no veía la mano de Dios en el control de todas las cosas, pero sí ella veía que todo lo malo que estaba sucediendo era Dios con ella. Bueno, el título del sermón en esta mañana es la ceguera que produce la amargura en el creyente. La ceguera que produce la amargura en el creyente.
¿Se acuerdan? Hemos comenzado hace 15 días atrás esta serie de estudios en el libro de Ruth y veíamos cómo esta familia había huido, abandonó el barco de la disciplina de Dios para con su pueblo, procediendo de una manera carnal que produjo que intensificar el conflicto y la situación. Al final de cuentas, Elimelech, sus hijos y su esposa fueron a las tierras de Moab y la complicaron. La complicaron más de lo que estaba. La situación estaba un poco más caliente para ellos. Y concluyó allí en el versículo 5, donde hemos meditado, que en tierra de Moab, murió Elimelech, murieron sus hijos, quedaron las nueras viudas, y Noemí quedó viuda y como cabeza de familia. Por eso estudiamos acerca de cuando la fe la ejercitamos indebidamente. Creemos que estamos creyendo en Dios, creemos que estamos haciendo su voluntad, pero realmente estamos huyendo de los problemas e intensificamos más las situaciones. ¿Se acuerdan esta historia que estamos viendo? Transcurre en el tiempo de los jueces, ese tiempo desde la muerte de Josué hasta el reinado de Saúl, es ese periodo de tiempo. Este libro se escribió justamente para avalar y garantizar el trono de David. Presentar sus antecesores. Probablemente, no sabemos si fue Samuel el que escribió este libro, pero todas las fichas parece que apuntan a él. Él fue el que lo ungió. Pero acuérdense que este libro de Ruth, si tenemos que poner una oración y describirlo, sería que Jehová en su soberana providencia planeó llevar a cabo el nacimiento de su rey a corto y a largo plazo. El rey David y el rey Mesías, a pesar y a través de las acciones de su pueblo. La soberanía de Dios y la providencia de Dios está a flor de piel en todo este libro, en las cosas pequeñas, cotidianas del día a día. Aquí no vamos a ver profetas revelando, recibiendo visiones, haciendo actos sobrenaturales, sino que la providencia y la soberanía de Dios se va a estar manifestando en cosas cotidianas, en cosas que probablemente día a día cada uno de nosotros hacemos. Probablemente este libro se escribió, podríamos decir, durante o a los inicios del reinado de David. Justamente, como dijimos, para dar garantía que David es el heredero del trono. Así que vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a considerar todo el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 22. ¿Por qué razón no hemos estudiado todo el capítulo 1 de una sola vez? Porque es fundamental lo que dice el versículo 6. Si me acompañan. Entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Esto es importante porque en el versículo 22 concluye diciendo: asimismo volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab. Digamos que estas dos frases, esta ubicación geográfica, nos sirve como dos paréntesis, como un paréntesis, ¿no? Para mostrarnos una historia. Por esa razón la tenemos que considerar como una escena más dentro de esta preciosa historia. No cabe duda que es una historia de amor, pero sobre ella predomina la soberanía y la providencia de Dios. Y cómo Dios usa por su gracia gentiles. Y pone como instrumentos dentro de todo lo que sería el árbol genealógico de nuestro Señor.
Y vamos en la medida que vamos, para no es que vamos a perder el tiempo, ¿no? Pero en la medida que vamos avanzando, vamos leyendo el capítulo, los versículos, y meditando, y vamos a verlo en tres escenas nuevamente, para poder entender y explicar un poco esta historia. Lo que vamos a leer en esta mañana, con lo que respecta del capítulo 1, versículos 6 al 22, lo que vamos a leer es: aunque Noemí tuvo fe en Dios, la amargura no le permitió ver la gracia y la providencia de Dios en las circunstancias de aquel momento. Aunque Noemí tuvo fe en Dios, la amargura no le permitió ver la gracia y la providencia de Dios en las circunstancias de aquel momento. Es importante aclarar esto de que tuvo fe en Dios, porque Noemí era una creyente. Y creo que esta historia se relaciona mucho con nosotros, podemos identificarnos mucho con esta historia, porque el creyente no está exento de la amargura. Es más, la amargura no es un sentimiento. Como hemos leído, es pecado. La amargura es pecado. Es tan pecado como la inmoralidad sexual. Es tan pecado como la murmuración. Y como bien se llama, la raíz de amargura. ¿Qué quiere decir? Es algo oculto, algo que está arraigado en el corazón. Y toda esta situación, como vamos a ver, toda esta historia, todo lo que el narrador va a presentarnos esa raíz. ¿Y cómo se ve sus frutos? ¿De qué manera? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y la primera escena que vamos a ver en este capítulo es el regreso a casa. ¿Se acuerdan? Tuvieron allí 10 años en tierras de Moab. Las nueras ya viudas, Malón y Kelión habían muerto. Elimelec también, como jefe de familia, ya no está, y quedó allí Noemí. Y dice el versículo 6, y vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Por eso esta primera escena es el regreso a casa. Después de 10 años estar en tierras de Moab, ahora regresan. Y aunque es decisiva la mano de Jehová en los acontecimientos, el narrador quiere hacer un énfasis en Noemí. ¿Por qué decimos esto? Justamente por el uso de los verbos que aparecen aquí. Fíjense, versículo 6. Se levantó, regresó. Versículo 7, salió. Versículo 6, oyó. Digamos, estos verbos el narrador no lo usa simplemente para describir algo, sino para dar un fuerte énfasis, en este caso, en Noemí. Noemí va a ser el personaje principal de esta historia. Pero hagamos un paréntesis, hermanos, con respecto a esto también. Sin duda en esta narración existe una gran tensión que se manifiesta en toda la Escritura. En toda la Escritura. Y es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es una gran tensión que aparece en las Escrituras. Y hemos visto que la hambruna, que aquí describe, que podría haber sido por causa de un juicio o por una sequía, presenta a Dios como soberano. Soberano en cualquiera de las dos situaciones que fuera. Ya sea juicio, ya sea sequía. Pero también se puede observar aquí la responsabilidad del hombre. El factor humano en todo esto. ¿Cuál era? La desobediencia. La desobediencia. Porque esto traía justamente como consecuencia cualquiera de esas dos situaciones. La sequía o el juicio. Dios había dicho, ¿se acuerdan? En el pacto mosaico, ustedes me desobedecen, yo los maldigo.
Y si los maldijo, no tendrán fruto en la tierra, no tendrá fruto el vientre, tendrán hambre, habrá sequía. El factor humano, ¿cuál era? La desobediencia. La soberanía de Dios, si ustedes hacen, yo hago. Si ustedes no lo hacen, yo voy a hacer lo otro. La soberanía de Dios. Y en el contexto de esta familia, la circunstancia nacional se intensificó. Se intensificó debido a la actuación carnal por parte de los miembros, por parte de esta familia. El calor de la disciplina fue especialmente más intenso, podríamos decir, para Elimelec. Para Elimelec, mucho más intenso. Noemí, de ahí el versículo nos dice que Noemí oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Estando allí, probablemente trabajando o estando en su familia, vaya a saber qué estaba haciendo, ella escucha: Jehová visitó nuevamente Belén. A la casa de pan nuevamente Dios trajo pan. Y es interesante este verbo visitar. El verbo que se utiliza aquí para decir que Jehová había visitado. Y se utiliza mayormente en un contexto militar esta palabra. Porque este verbo se utilizaba también para describir esa reunión y la convocación del ejército para la batalla. Y más allá de su conjugación, en las Escrituras se utiliza también en otros contextos. En un contexto teológico, por ejemplo, donde demostraban a Dios atendiendo o visitando a su pueblo, ya sea en un sentido positivo o un sentido negativo. Positivo para bendecir, negativo para castigar. Y en este caso el contexto, no cabe duda, que es positivo. Esta visita de Dios a su pueblo para darles pan sería de una manera favorable, positiva. Dios intervino con ayuda. Y aunque desconocemos lo que sucedió para que Jehová justamente proveyera alimento, sin importar de qué manera, hemos aprendido que para que eso suceda, ¿qué tendría que pasar? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero el narrador no nos dice eso. Nos deja ahí. Pero sí da el énfasis en que Jehová había visitado. Jehová había visitado. Y esta era la manera justamente que muestra justamente este pasaje, la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios para con su pueblo. No leemos de un pueblo que se haya arrepentido, mucho menos de una Noemí que se haya arrepentido. El narrador no nos dice, pero sí nos dice que Dios visitó. Y esa era la gracia de Dios. Esa era la gracia de Dios. Y los ojos del narrador justamente reconocieron sin duda que la provisión de alimento para su pueblo era la gracia de Dios. Era la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que saber, por más de que Dios nos haya dicho o haya dicho a su pueblo que Él daría pan si ellos se arrepintieran, ni siquiera era justo. Eso es muestra de su gracia. Es muestra de su gracia. Y aunque no habla explícitamente de la gracia divina, pero la ausencia de arrepentimiento por parte de la nación de Israel o de Noemí en particular, sugiere que la provisión de pan se encuentra en otra parte. ¿Por qué el narrador no dice el pueblo se arrepintió, Noemí se arrepintió, Dios proveyó pan? Porque sonaría como que yo trabajo, para eso está el pan en la mesa. Quería resaltar la providencia, la gracia de Dios en esto. La mano providencial de Dios. La mano providencial. Guiando los acontecimientos naturales, históricos, todo eso para el cumplimiento de su propósito. Preparando justamente el escenario para la aparición final del antepasado de nuestro Señor. El rey David. El versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado. Y es interesante que el narrador no dice salieron. ¿Cómo dice? Salió. ¿Salió quién? Noemí. Salió Noemí.
Y aquí vuelve a usar el verbo en tercera persona en singular justamente, pero el autor añade, y con ella, dos nueras, sus dos nueras, perdón, y comenzaron a caminar. Comenzaron a caminar. Y esto también es importante para volverse a tierra de Judá. Comenzaron a caminar. El hecho que comenzaron a caminar, si nosotros hoy lo leemos así nomás, vamos a decir que Noemí dijo, vamos todos, y se vamos. Pero en realidad esto está hablando de algo que no es común en los días de hoy. En aquellos días justamente era costumbre y exigía esta costumbre que cuando una persona se despedía, parte de los hospedadores, podemos decir, o de los familiares, acompañaban una parte del trayecto del camino. Eso era lo que exigía la costumbre de aquellos días. Digamos, te vas a ir, no existía la despedida en casa, ¿se entiende, no? No existía eso. Ellos acompañaban, esa era la manera de despedirse, acompañaban un trayecto de ese viaje. Parte del trecho de ese viaje. Pero Noemí tomó la decisión de irse. Noemí tomó esa decisión de irse, de hacerlo sola, porque evidentemente esa fue su decisión. Sola. Salió. Y una vez que las nuevas habían cumplido con lo que la cortesía, podemos decir, la costumbre exigía, entramos en la segunda escena. Entramos en la segunda escena. Ahora vemos a Noemí con sus dos nueras caminando, ellas acompañando a Noemí para que ella continúe su viaje a Judá, a Belén específicamente. Y encontramos esta segunda escena que es la más larga, podemos decir. Y la vamos a titular La encrucijada en el camino. La encrucijada en el camino. Allí hay como dice, encrucijada habla de ¿qué? Una cruz. Una cruz. Y es interesante porque la palabra cruz en latín tiene dos significados. Uno de ellos es de donde viene la palabra, esto es crucial. Esto es crucial. Y por otro lado, la palabra crucial tiene una raíz en la palabra crisis. Y esto habla de decisiones. Y de eso nos vamos a encontrar en este camino. Decisiones que van a ser cruciales. Y en esta escena, personalmente creo que está el clímax de toda la historia. Aquí está ¿cómo se dice? El sumo. Ahí, el clímax de la historia. Ahí se va a determinar todo este libro, pero también todo el desenlace de la historia de la redención. Por eso este capítulo, este pasaje es uno de los más importantes también en toda la Escritura. Y aquí justamente vamos a encontrar 3 diálogos. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que de los 85 versículos aproximadamente que tiene este libro, más de la mitad de todo el libro es diálogo. Y en esta escena vamos a encontrar mucho diálogo. Mucho diálogo. Y aquí inicia el primero de 3 diálogos. Va a haber una propuesta y una respuesta. Una propuesta por parte de Noemí a sus nueras y por otro lado una respuesta de las nueras. Y aquí el primero de los 3 nos encontramos que se pronuncia en este momento de la encrucijada. Están ahí. Es el momento importante, crucial. Y Noemí rompe el silencio, iniciando una conversación que continúa hasta el final de la escena. Hasta el versículo 18. Hasta el versículo 18. Y comienza este primer diálogo, este quiebre del silencio. Allí cuando dice en el versículo 8. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Andad, volveos a la casa de su madre. Estos dos verbos justamente
y el resto de toda la frase combina justamente algo que se está diciendo con firmeza y con ternura. ¿Por qué con firmeza? Porque son dos imperativos. Andad, volveos, váyanse chicas. Fue una orden. Ella era la cabeza de familia. Vayan, ya hasta acá llegaron, vayan a casa, vuelvan. Pero tampoco quiso ser cortante, firme, sino le dice cada una a la casa de su madre. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la ternura de volver a la casa de la madre? Bueno, este ruego por parte de Noemí transmite también un sentido de urgencia, de una gran necesidad. Y sin duda ella reconoció desde el principio los problemas que iban a tener estas mujeres, sus dos nueras, si regresaban a Belén con ella. Eran moabitas y Dios había prohibido unirse a ellas. Entonces, ¿qué les esperaba a estas dos mujeres en tierra de Belén? Miseria, pobreza. Ella sabía. Pero en estas primeras palabras busca el bien justamente de sus nueras, al decirle, regresen a la casa de su madre. Vamos a ver en el capítulo 2, cuando nos toque meditar allí, que el papá de Ruth, estaba aún vivo. No es que estaba muerto, por eso dice que vaya a la casa de la madre. Pero estas primeras palabras busca el bien de sus nueras. Lo que Noemí está tratando de hacer es que ellas reviertan sus historias. Podemos decir de que Noemí está luchando con la culpa. Está luchando con la culpa. Acuérdense, sus hijos tomaron mujeres. No se casaron legalmente. Podríamos decir, arruinaron la vida de dos mujeres. Y aquí Noemí está tratando de que ellas puedan revertir esa situación. Puedan hacer las cosas bien. Regresen a casa de su mamá. Que puedan rehacer su vida. ¿Y por qué decimos esto? Noemí utiliza aquí la expresión volveos cada una a la casa de su madre. Y el uso de esta expresión es muy interesante. Porque aparte de este pasaje de que estamos leyendo y hace mención de esta frase, que vuelva a la casa de su madre, Génesis 24-28, Cantares capítulo 3, versículo 4, y Cantares capítulo 8, versículo 2, hablan específicamente de la intimidad y el matrimonio. Como que el contexto habla de que esa expresión no es que se vaya a la casa de la madre, es que en la casa de la madre se habla de eso. Se habla del matrimonio. Se habla de la intimidad. Se habla de la familia. Y por eso está pidiendo, vayan a la casa de su madre. Noemí las está liberando. Las está liberando para que ellas vuelvan ¿a qué? A casarse. Que vuelvan a casarse. Para revertir justamente lo que Malón y Kelión hicieron. Los sacaron de la casa de su madre. Ahora vuelvan ahí. De donde la sacaron mis dos hijos. Regresen, rehagan su vida. Y luego en forma de oración dice el versículo, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Aquí no está hablando de una intercesión por los muertos, sino está hablando de que a pesar de todo, Ruth y Orfa cumplieron su rol de esposas, cuidándolas, siendo misericordiosos con ellos. Acuérdense, tanto Elimelech como Noemí y sus hijos no dejaron buen testimonio. Acuérdense, era una familia de fe frágil, de fe no muy firme. Podemos decir una fe muy carnal. No estaban bien espiritualmente. Pero aún así ellas fueron misericordiosos con ellos. Y Noemí ruega a Dios que Jehová les muestre, o mejor dicho, les demuestre esa misma atención para con ellas. Y esta afirmación es notable porque Noemí introduce uno de los términos teológicos clave en todo el libro, la palabra misericordia. La palabra hebrea gesed. Gesed.
Realmente no se puede traducir la palabra Gesed a nuestro idioma en una sola palabra. No se puede. Los traductores han tratado y pusieron la palabra misericordia, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque es un término de pacto que envuelve en sí todos los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios. Su amor, su fidelidad, su misericordia, su gracia, su bondad, su benevolencia. Tantos atributos, tantas perfecciones de Dios concentrados en este Gesed. Gesed. En resumen, podríamos decir que se refiere a los actos de devoción y bondad amorosa que van más allá de los requisitos del deber. Va mucho más allá de... Los actos divinos de misericordia traerían lo opuesto al dolor y la pena que todas estas mujeres han estado experimentando durante más de una década. Durante una década, Ruth y Orfa demostraron Gesed, sin ser del Señor, sin ser del pueblo escogido. Manifestaron Gesed para sus esposos y suegros. Y luego dice, os conceda Jehová que halléis, versículo 9, que halléis descanso cada una en casa de su marido. Ahí la palabra descanso justamente habla de seguridad, de refugio. Y Noemí reconoce que en el mundo en el que todos vivimos, la seguridad y el bienestar justamente dependían directamente del vínculo con un hombre. Si yo les pregunto hoy a las esposas, ¿qué es lo que más busca de su marido? ¿Quiere encontrar? Seguridad. Yo quiero que él esté seguro. Y Noemí sabe que eso es lo mejor para ellas, encontrar seguridad. Seguridad. La muerte de un esposo significaba justamente la pérdida de la base de todo apoyo económico, emocional, físico, todo. Por lo tanto, la viudez a menudo significaba una inevitable situación de pobreza y miseria. Una mujer, si moría joven y no hallaba esposo, su situación sería tremenda, terrible. Y a estas palabras sus nueras responden algo. A esta primera propuesta, vayan, regresen, rehagan sus vidas, cásense. Pero aquí vemos a estas palabras que sus nueras responden y dicen, luego las besó Noemí y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Aquí no cabe duda que hubo un gran apego durante 10 años. Pero a pesar de que estas mujeres, estas esposas sufrieron y la poca influencia espiritual justamente que tuvo esta familia para con ellas tuvieron un gran apego. A pesar de que no han sido un buen testimonio, tuvieron un apego. ¿Se acuerdan o aquellos que conocen la historia de los espías cuando llegaron a Jericó, se encuentran allí a Rahab, la prostituta, que también encontramos como parte de ese árbol genealógico de nuestro Señor, una gentil, pero había algo que a ella le llamó la atención. Yo ya he visto, ya he escuchado las obras que vuestro Dios ya hizo. Pero aquí no vemos nada de eso en Ruth y en Noemí, y en Orfa. Y esto también nos hace pensar algo. Que a pesar del mal testimonio, la fe débil de estas mujeres, de esta familia, la gracia de Dios al proveerle apego de estas dos mujeres. Estas dos nuevas eran jóvenes y bueno, andate, nos quedamos, conseguimos esposo y continúa la vida. Pero dice, no, se abrazaron, no las querían dejar y Noemí no veía que eso era la gracia de Dios para con ella. No veía. ¿Por qué no veía la gracia de Dios en esto? Porque versículo 11 dice, y Noemí respondió,
¿Cómo responde? Volveos, hijas mías. Volveos. Váyanse. Váyanse. ¿Para qué habéis de ir conmigo?, le pregunta. ¿Para qué van a venir conmigo? En otras palabras, le estaba diciendo, es una tontería que ustedes vengan. Es tonto. Es mucho mejor para ustedes quedarse aquí en Moab. Allá no van a conseguir nada. Luego les hace otra pregunta. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Si sacamos cuentas, más o menos, si una mujer se casaba o empezaba su familia a los 15 años de edad, y probablemente sus hijos hayan sido adolescentes cuando salieron de Moab, de Belén, para ir rumbo a Moab, tenían 10 años, y estuvieron en Moab 10 años, probablemente esta mujer hoy tendría, hoy no, sino en la lectura, aproximadamente 55 años, 50, 55 años, no tan grande. Quizás ya estaba con el tema de la menopausia, cosas así. Pero esta pregunta parece ser tonta, pero es muy seria. Es muy seria. ¿Por qué es muy seria? ¿Por qué es muy serio esto que está diciendo ella? Si bien ella está buscando el bienestar de sus nueras en la tierra de Moab, ella no está interesada en nada en la preservación de la familia. No le interesa. No le interesa. Y probablemente ella ya haya renunciado justamente a esa perspectiva, al hecho de reivindicar su familia, darle nuevamente el nombre a su familia. Recuerden que como todo judío tenía la costumbre del matrimonio liberato, como vamos a estudiarlo en este libro, el famoso pariente redentor. Aquel que tenía que continuar el nombre del viudo. Tenía que ser un pariente muy cercano y lo vamos a considerar en su momento. Y como todo judío sabía muy bien de eso. Pero evidentemente Noemí no estaba interesada en eso. No estaba interesada. Perdió totalmente ya el interés por eso. Y el versículo 12 dice, volveos, hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿había vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? Aquí Noemí justamente realiza un nuevo interrogatorio, pero ella misma se responde. Aquí ya no da la respuesta a las nueras, da ella misma. No dice, no, hijas mías. Y aquí dice, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y aquí da la razón del por qué. Aquí da la razón del por qué. Porque la mano del Señor se ha extendido contra mí. Sí podemos ver en las Escrituras cómo Dios obró en contra de su pueblo. Pero acá el tema era cómo Noemí estaba viendo la situación. Aquí vemos a Noemí, una mujer amargada, que culpa a Dios por su crisis. Yo no puedo tener hijos. La mano divina que había golpeado a Egipto con plagas, ¿se acuerdan? Era Dios ahí actuando. Destruyó a toda una generación de israelitas en el desierto. Dios lo hizo. Castigó a la nación apóstata de Israel en la tierra de Canaán, ahí en Jueces capítulo 2. Dios castigando, pero con justa razón. Y es posible aquí que el lector, podemos decir original, no haya reconocido la hambruna anterior en Belén, el exilio de la familia Moab, la muerte de su esposo y de sus hijos, y la esterilidad de sus nueras, justamente porque estuvieron en desobediencia, como evidencia de ¿qué cosa? De la mano de Dios. Probablemente el lector originario al mirar esto no estaba considerando eso, pero sí Noemí.
Noemí sí tenía en claro que era la mano de Dios sobre toda la familia. Y muchos lectores de la narrativa tienden justamente a idealizar o colocar a Noemí como héroe. Y este capítulo no nos está mostrando eso. No nos está mostrando. No es una héroe. El contexto que nos presenta de Noemí es muy preocupante. Es muy preocupante. La misma persona, ¿por qué decimos esto? Porque la misma persona que estaba rogando a Jehová para que sea misericordiosa con estas mujeres, que había sido con ella y que les proporcionará justamente la seguridad en la casa de su marido, ¿qué hace? Señor, bendice, actúa en la vida, protege a estas mujeres. ¿Y después qué hace Noemí? Señor, ¿por qué hiciste esto conmigo? ¿No es que mi problema es con vos, Dios? Dice, no había coherencia. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a esta mujer? Bueno, ella lo dice. La amargura. La amargura. Por eso la amargura en el creyente no nos permite ver la bondad, la gracia, la providencia de Dios. Algunos podrían darle el beneficio de la duda justamente y dirían, bueno, es una mujer viuda, ya de edad, pobrecita, tiene razón, es obediente, tiene mucho por luchar por delante, lo que le espera a esta mujer. Pero su declaración no trajo nada positivo. ¿Por qué no trajo nada positivo? Vean cómo responde nuevamente. Versículo 14. Después de haber dicho lo que dijo. Y alzaron otra vez su voz. ¿Y qué hicieron? Sus nueras lloraron. Lloraron. Porque esa es la única respuesta. Eso es lo que transmite la amargura. Cuando alguien viene y te expresa su amargura, lo único que hace es tristeza. No hay nada santo, no hay nada de Dios en la respuesta de Noemí. Eso es lo que la amargura produce: lamento, tristeza, falta de esperanza. Se abrazaron y lloraron. Y en su declaración, Noemí llama la atención de Ruth sobre Orfa. ¿Y qué le dice? Mirá, Orfa se dio vuelta, me besó y regresó a Moab. Regresó a Moab. Y le anima justamente a que le siga. Era tanta la amargura de Noemí que no le importó que sus nueras regresen a lo horrendo de la idolatría. Era tanta la amargura que no le importó. Ella no vio la gracia de Dios en el amor de esas dos mujeres para con ella. No le importó. Pero la gracia y la providencia de Dios nuevamente brilla acá. Brilla. ¿Dónde brilla? Versículo 16. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí nos encontramos con el clímax de la historia. Acá está, la historia comenzó allí y aquí estamos en el punto más alto de la historia. Porque acá se desenlaza todo. Acá va a pasar, acá lo que se diga, lo que se decida en este punto va a determinar todo el transcurso de la historia de la redención. Por eso este es el clima de la historia, esto es lo extraordinario de esta historia. Las primeras palabras de Ruth se encuentran entre las más memorables de todas las escrituras. Pocas declaraciones en la Biblia igualan el uso de la belleza poética y el extraordinario coraje de espiritualidad que Ruth presenta.
Es inevitable preguntarse, ¿cómo una fe tan débil, tan carnal, podríamos decir, un tan mal testimonio, pudo igual impactar algo en la vida de Ruth para hacer tan gran declaración de fe? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Quieren saber la respuesta? Gracia. Gracia para con Ruth. No tuvo un folleto evangelístico, no tuvo un evangelista ahí, no tuvo. No tuvo una hora feliz ahí en Moab. No había un templo. La gracia de Dios en la vida de Ruth, abriendo sus ojos para poder entender acerca de ese Dios verdadero. La decisión de Ruth en esta encrucijada de quedarse con Noemí y de hacer suyo el Dios de Israel es el momento clave en toda esta escena. Aquí se puede observar un genuino y profundo sentido de amistad y fidelidad, y son a la vez palabras de amor, de sacrificio, de consuelo, de fe. La decisión tomada por Ruth representa una ruptura tajante. ¿Tajante de qué? De todo lo que ella conocía antes. Deja atrás su papá, su mamá, sus hermanos, hermanas, pueblo, casa, tierra, cultura, religión, para ir sin ninguna garantía a un lugar donde a nadie va a conocer. Donde a nadie va a conocer. Va a un pueblo donde teóricamente tiene un Dios que no le da de comer. ¿Cómo voy a ir ahí? Yo tengo a mi quemosa ahí. ¿Cómo voy a ir a un lugar donde adoran a un Dios que no les da de comer? Pero ella dijo, mi Dios será tu Dios. Mi Dios será tu Dios. Y sigue por amor a una mujer que no era ni siquiera de su propia sangre. Podríamos decir una lealtad a su marido muerto, a su suegro muerto. Quizás por fe en un Dios que hasta ahora había sido solo la de un pueblo extraño. Pero podríamos detenernos porque esta frase o estas palabras de Noemí se usan, de Ruth, se usan mucho en los casamientos, Día de la Amistad, ¿no? Como promesas, votos y todas esas cosas. Pero vamos a detenernos justamente en el versículo 17, donde dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y estas últimas palabras necesitamos analizarlas. ¿Por qué? Porque el lugar de sepultura para las personas de aquellos días era muy importante. Muy importante. Un judío que moría en otra tierra y era sepultado en la tierra era horrible. Y a eso venía justamente Noemí, de enterrar a sus hijos y a su esposo fuera de la tierra prometida, ¿no? Eso era lo feo. Era morir fuera de su tierra, era lo peor. ¿Se acuerdan cuando José muere? Está por morir. ¿Él qué pide? Y la mayoría piden enterrar los de sus padres. Fue algo terrible para Noemí todo esto. Pero ahora para Ruth, ser enterrada en un país extranjero no es una necesidad, podemos decir, impuesta por las circunstancias. Ella decide ir y morir y ser sepultada fuera de su tierra. Ella voluntariamente. Ella indica que su ruptura con Moab es absoluta, es definitiva. Ya no, tu Dios es mi Dios. Y luego le dice, y no pienses que por haber cumplido mi obligación de cuidarte hasta que te muera y después yo me vuelva a Moab. Dice, no voy a volver ni siquiera a la casa de mis padres. Mi decisión es irrevocable. Ahí yo voy a morir y ahí yo voy a ser sepultada. Y el hecho de que Ruth se comprometa mucho más allá de lo que sería necesario para cumplir
con sus obligaciones hacia Noemí, nosotros podíamos hacer una pregunta. Esto es su fruto de fe. Esta es su conversión. En esta declaración que hace Ruth, podemos ver a una mujer justificada por la fe. Porque por fe deja todo. Aún no ha llegado a Belén y ella toma la decisión de hacer todo eso. Y es a esto que Noemí responde sin decir nada más. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, ¿cómo termina? No dijo más. ¿Se dan cuenta? No hubo abrazo, no hubo llanto como respuesta, porque a los 2 diálogos anteriores había esa respuesta. Abrazo, lloro y lamento, pero acá no hay. ¿Por qué? Porque son palabras de una persona que no está amargada. Trae bendición. Y en otros casos, cierra la boca. Y aquí llegamos a la última escena. La llegada a casa. Hemos visto el regreso a casa, hemos visto la encrucijada en el camino, ahora vemos la llegada a casa. Versículo 19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Noemí no quería volver a su casa, pero las cosas no salieron como le esperaba. No pareció una bienvenida de gozo. Vino Noemí. No era una ciudad grande, pocos habitantes en aquellos días. Y el verbo decían es interesante, porque en el idioma original el verbo está en femenino. Todas las personas que están hablando aquí son mujeres. No es que queremos decir que las mujeres hablan mucho, porque ya lo hablamos. Vos habla mucho en este libro, pero ¿por qué? Y porque, como concluye ahí Ruth, fíjense, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hombres estaban trabajando. Y allí están todas estas mujeres y ven y comentan la llegada. Y ella les respondió, dice, imagínense toda la murmuración. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Sus hijos? ¿Dónde están? Pero ahí dice el versículo 20, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. La aflicción y depresión de Noemí, que ya había expresado, ¿no? Eso en el versículo 13. Ella lo expresó. Por eso él declaró que el nombre Noemí, que significaba dulzura, agradable, ahora ya no es más adecuado para las circunstancias que le están. En aquellos días no solamente al nacer se le colocaba un nombre al niño para hablar de una circunstancia en especial o algo, sino también muchos cambiaban el nombre por circunstancias. ¿Se acuerdan? Jacob se le cambió el nombre por Israel. Abraham por Abraham. Sara, Saraí, ¿no? Y a veces cuando yo les caso a alguien les cambio el nombre también. Eso es otra historia. Pero aquí ya cambia su nombre, porque la circunstancia no es para sentirse agradable, placentera, sino dice amargura. Mara quiere decir amargura. Y ella dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ya me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella atribuía todos sus sufrimientos ¿a quién? A Dios. Pero en ningún momento ella dice, por mi pecado. Así lo dice. Ella estaba sumida en qué cosa, en su amargura, se quejaba de que él la había dejado con las manos vacías. Dios me dejó con las manos vacías. Y esto es interesante, porque ella nos está percatando de algo. ¿De qué? De Ruth. No se estaba percatando de eso. No veía la gracia de Dios, la providencia de Dios en esto. La amargura la esclavizó.
a ese sentimiento pecaminoso. Es interesante el empleo de los dos nombres de Dios, ¿no? Jehová, que habla del Dios del pacto, que se relaciona, es el nombre que aparece de Dios cuando el hombre es creado. Es el nombre que relaciona con el ser humano. Y el otro es el Todopoderoso, o la palabra hebrea El Shaddai, que algunos traducen como el Señor, o el Todopoderoso. Y es el nombre que más utilizaron los patriarcas, y Job, por ejemplo. Y es interesante porque esta palabra El Shaddai nos habla del refugio. El Salmo 91:1 dice: morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. El Shaddai habla del refugio. El Shaddai habla también del terror. Del terror. ¿Cómo del terror? Isaías 13:6 dice: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El Shaddai también habla sobre todo aquello que sobrepasa todo entendimiento humano. Job 11:7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? El Shaddai habla como el que disciplina. Job 6:4 dice: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Y terrores de Dios me combaten. Habla de una disciplina, de algo que Dios está afligiendo para producir algo en él, el Todopoderoso. Pero también Job 5:17 dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El Shaddai también nos habla de aquel que sana. Era tanta la raíz, tan profunda la raíz de amargura de Noemí, que en lugar de contemplar a Dios como el Todopoderoso, lo contempló como un enemigo. Lo contempló como un enemigo. Versículo 22 dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita. Su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y aquí se cierra el telón de podemos decir, esta escena. Pero podemos decir nuevamente la ironía, porque hay mucha ironía en esto y lo escribe de esa manera el narrador. Porque está viendo llegar a quién. Justamente en el momento de la cosecha. Y ahí estaba entrando la mujer que a partir de ahí también, en un futuro, saldría el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Y el autor acá justamente nos prepara para entrar en la segunda escena. Pero esta historia hasta aquí llega, la de hoy. ¿Y cuáles son las lecciones de esta historia? Bueno, hablamos de la amargura. Pero la amargura en el creyente. Y nosotros tenemos que entender qué lecciones tenemos de esta historia. Que la amargura se inicia en el egoísmo. Era una persona egoísta. Pensaba en sí mismo. Apenas escuchó que hubo pan, ¿qué hizo? Sola. Vemos ahí justamente, versículo 13, ¿habíais vosotras de esperar hasta que me fuese grande? ¿Habías de quedaros sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella estaba pensando en sí misma. Una persona que está pensando en sí mismo, sin pensar en los demás, evidentemente hay amargura en esa persona. Sus nueras no querían dejar la amargura. Ella ahí amargada, pobrecita de mí, ve a Ruth al lado suyo. Dejó todo. Vine con las manos vacías. Imaginen cómo se pudo haber sentido Ruth después de haber escuchado eso. Pero igual ella se quedó.
La amargura es reflejo de orgullo. La amargura es reflejo del orgullo. Contra mí, pobrecita de mí. Pobrecita de mí. Todo esto vino, la mano de Dios contra mí y todo su pueblo, y sus esposos y sus nueras, contra mí. La amargura no te permite ver los atributos de Dios. La gracia, la bondad, la fidelidad de Dios. Nada. Nada. La amargura manifiesta insatisfacción. ¿Por qué razón decimos esto? Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Un creyente insatisfecho es porque está amargo, está amargado por las situaciones de la vida. Las cosas no son como quiero, las cosas no salen como quiero. Y el culpable es Dios. La amargura manifiesta la insatisfacción. Cuando nada te satisface es porque hay amargura en tu corazón. La amargura evidencia un resentimiento contra Dios. Eso lo hizo Noemí en todo este capítulo. Le echó la culpa a Dios. Por supuesto que Dios es soberano, por supuesto que Dios castigó a su pueblo, por supuesto que Él dijo y puso las pautas de cómo tienen que ser. Pero en ningún momento Dios buscó el mal de Noemí, el bien. Porque la disciplina, como leíamos en Hebreos, ¿qué era? Producir ¿qué cosa? Santidad en nosotros. La prueba, las dificultades difíciles, ¿qué hizo crecer a la iglesia primitiva? A la iglesia primitiva, ¿qué les hizo crecer? La prueba, las dificultades, eso hizo crecer. No a pesar de las pruebas. Las pruebas hicieron que la iglesia crezca. Y esa es la manera en que Dios obra con nosotros. Por medio de las pruebas, de las dificultades de la vida. La amargura te quita la razón de vivir, la razón de existir. A Noemí no le importó que el nombre de su esposo, de sus hijos, continúe. No le importó. Cuando ella conocía la ley del matrimonio por levirato, no le importó. La amargura te quita el sentido de vivir. Esta es la razón por la cual, por eso, hermanos, la amargura no lo veamos como un sentimiento, como un problema emocional. La amargura es pecado. Contento con lo que tenéis, decía la palabra de Dios. Insatisfacción. Las cosas no son como quiero, las cosas no son como me gustan. Eso pasó con él. Solamente pienso en yo. Entonces, hermanos, si hay raíz de amargura, lo que tenemos que hacer no es ir a un psicólogo. Tenemos que ir ahí a la orilla de la cama, arrodillarse y pedirle perdón a Dios por este pecado. ¿Qué tendría que haber hecho en lugar? Fíjense en qué estuvo pensando Noemí cuando escuchó que hubo pan. En salir de su problema otra vez. Cuando ella tenía que ir y arrepentirse. ¿Vemos a Noemí arrepentirse en algo de esto? No. Y eso que usó mucho el nombre de Dios, como toda buena creyente. Porque así somos. Pero hay algo que no reconocemos. Que ella estaba sufriendo por su pecado. No es pecado generacional, era el pecado de Noemí. Por eso, hermanos, no desestimemos a la amargura, porque es algo muy profundo que puede estar dentro de nuestro corazón y nos arruina la vida. ¿Se acuerdan esa parábola del Señor cuando el rey que le perdona la deuda, le perdona mucho dinero y después sale libre y aparece un deudor de esa persona y le agarra el cuello así, lo está por matar, devolveme? Y lo tuvieron que sacar ahí, típico. Y le fueron al rey y le dijeron, ¿te acordás, rey, el que vos perdonaste? ¿No le quiso perdonar a otro?
llámalo. Yo hice esto y vos no hiciste. Dice al calabozo. Al calabozo. ¿Y qué le pone dentro del calabozo? Verdugos. También se puede traducir como torturadores. Y cuando no perdonamos, pasa eso. Tenemos torturadores. Torturadores en la vida, que nos torturan. Porque la amargura es pecado. Entonces, un creyente no está exento de la amargura. ¿Cómo se dieron cuenta de la situación de Noemí esta gente? Tenían rayos X que había en el corazón. ¿Qué vieron? Y hay muchos cristianos así. Hay muchos así. Te das cuenta que algo está mal. Y quizás debe decir los problemas, las situaciones. Las situaciones siempre van a seguir así. Y van a ir cada vez peor. Por eso no sé si todavía no se dieron cuenta. Como decía un periodista argentino, ¿cómo querés que te lo dibuje en un papelito para que entiendas? Las cosas van a ir peor cada vez. Es nuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos alimenta, nos exhorta, nos instruye, nos enseña. Señor, este libro de Ruth es increíble, porque a pesar del actuar mal de tus hijos, tu plan nadie lo puede frenar. Tus propósitos nadie lo puede parar. Señor, gracias, porque en este libro podemos ver algo tan importante como el inicio de un camino donde el Hijo de Dios aparecerá en este mundo para ir a una cruz y darnos salvación. Gracias por la vida de mis hermanos hoy. Pedimos, Señor, que sigas hablando en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.